más apertura, como ustedes ayer mismo lo reconocían, más ejercicios como este. Gracias por sus aportes con el acuerdo de calificación. También nos pueden decir qué se les ocurre un poquito más en concreto que podríamos en la parte final, ¿sí? Pero veo que ese es un proceso importante que no puede tener reversa. Lo que uno percibe es que no había que cambiar la constitución política para que el gobierno judicial sea influyente, tenga en cuenta las organizaciones sindicales, que también han sido actores muy importantes en este periodo. Hemos logrado un factor de unidad muy importante, ¿sí? Es el momento, porque estamos en una coyuntura, de estar unidos, ¿sí? Esto lo reitera así textual la doctora Margarita Cabello en todo el país, ¿sí? Poder judicial es uno solo, ¿sí? No podemos seguir en esas diferencias contra la sala administrativa a veces, o a veces entre las especialidades o entre los compañeros. Ahora como nunca es el momento de estar unidos, y ese es el principal valor de esta estrategia de cara al plan decenal. La siguiente diapositiva solamente nos menciona que esto está previsto en el artículo 108 del Plan Nacional de Desarrollo. La ley 1753 del 9 de junio de 2015 señaló por primera vez en la historia de un Plan Nacional de Desarrollo, es un hito, por primera vez, que se debía construir un plan decenal para el sistema judicial. Por primera vez en la historia que se debía construir un plan decenal del sistema judicial colombiano, 2017-2027. Este plan se va a adoptar el 9 de junio de 2017. Y para que en esta oportunidad la agenda no nos la impongan desde afuera, ¿sí? No nos la impongan centros de pensamiento, no nos la impongan universidades, no nos la impongan expertos foráneos del Poder Judicial. Tenemos que ser consistentes en la tarea de construir el plan decenal de la justicia desde la justicia y para la justicia. La próxima semana, miremos, nos queda un año para concluir la tarea. Para una organización de la complejidad del Poder Judicial, un año es tiempo suficiente. No es poco, pero no es mucho. Y ya van a conocer ustedes cuáles son los principales aspectos de la estrategia. En la siguiente diapositiva, lo que hacemos es representar lo que dice ese artículo de la ley del plan. ¿Cuáles son los propósitos? En el costado verde de la diapositiva: la coordinación, la eficiencia, la eficacia y la modernización. Y quizá el primero y el último, en mi sentir, son hoy los grandes retos del Poder Judicial. La coordinación al interior de la rama, pero a la vez la coordinación con las otras ramas del poder público. Porque si el derecho se produce en el Congreso de baja calidad, si hay falta de certeza en la producción normativa, hay inseguridad jurídica desde que se producen las leyes y normas, pues el operador judicial tendrá grandes dificultades para que el derecho sea efectivo. Pero a la vez, si la administración pública omite de manera sistemática sus deberes esenciales, como por ejemplo en Colpensiones, o como por ejemplo en el sistema de salud con las EPS, pues eso impacta a la justicia, porque la tutelitis que se va a generar por cuenta de Colpensiones, que todos sabemos es el principal hecho generador de tutelas, o en la salud a través de diversas EPS. Entonces también resulta esencial una función de coordinación con el Ejecutivo. Líneas de trabajo a desarrollar: hacer convenios, hacer seguimiento a través del Ministerio de Salud, hacer convenios, hacer seguimiento a través del Ministerio de Hacienda por pensiones, hacer convenios, hacer seguimiento a través de las entidades territoriales. En Bogotá, por ejemplo, a mi despacho se acerca la directora del espacio público
con una iniciativa y dice: estamos haciendo proyectos de recuperación de espacio público en donde hay todo un programa de inserción social. Queremos que los jueces de Bogotá, que los tribunales de Bogotá los conozcan. Vienen desde la administración de la doctora Marta Lucía. Queremos que los jueces y los magistrados de Bogotá los conozcan. Queremos que los jueces y los magistrados de Bogotá tengan acceso a un sistema de información para que quien presenta la tutela en el marco de una acción de recuperación de espacio público tenga el juez la certificación si la persona está o no participando de un programa de inserción social. Entonces esa es una línea dentro de muchos ejemplos de coordinación de la justicia con el Poder Ejecutivo, para que la justicia tenga más espacio de profundizar en los grandes procesos y no en una producción en masa como máquinas, que lo he oído varias veces y ayer lo escuchaba, doctor Max, porque el juez hoy en día con esa carga de trabajo se pierde su talento, sus capacidades y terminan siendo productores en serie de decisiones judiciales. Claro, normalmente las más difíciles, porque los más complejos pues entonces se van quedando rezagados. Y la modernización, tema que trataremos en el segundo tercio, que me corresponde. Mis compañeros han sido muy generosos y me han puesto aquí mucho tema en la agenda. Tema de la modernización. El mayor reto lo vamos a profundizar y entonces no me detengo ahí. ¿Cuáles son las instituciones para la formulación del plan? Está el Ministerio de Justicia, está el Departamento Nacional de Planeación. Ya les contaré los avances que hemos tenido con el director del departamento, Simón Gaviria, con el director de la Unidad de Justicia, Gabriel Cifuentes, hijo además de un connotado magistrado de la Corte Constitucional, de la Casa. Ya les contaré al final esos avances. Está el Consejo Superior, la Sala Administrativa, y el papel nuestro es entonces el de articulador, el de coordinador, el de voceros de todo el Poder Judicial, y así hemos formulado la estrategia. ¿Qué nos encontramos? Al llegar la ex viceministra a presentarnos la estrategia, nosotros no existíamos para el Ministerio de Justicia, no existíamos. Y volvían a existir los especialistas que acompañan los procesos de reforma, como sucedió con el Código General del Proceso. Y entonces fue a partir de extrañarnos y decir, bueno, pero ¿cómo así? Que en plan decenal, cuando el Ministerio lo que tiene es la Secretaría Técnica, no más, Secretaría Técnica. ¿Cómo así que el liderazgo lo va a asumir el Ministerio y van a desplazar el Poder Judicial? Entonces formulamos esta estrategia. Por ello también la importancia para que estemos ya trabajando con el Ministerio coordinadamente, pero con una estrategia propia, a la cual ellos siempre estarán bienvenidos, invitados como actores, como hemos invitado a la Fiscalía General de la Nación, que aún no ha hecho presencia en los encuentros, pero el liderazgo es nuestro, ¿ya? De ustedes. Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, metieron a los organismos de control, pues interesante, doctor Hernando, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, hasta la Auditoría, doctor Hernando. Bien, otros actores, según la norma, esta es la norma, este es el artículo 108, entidades y organismos del gobierno, universidades, centros de investigación, organizaciones de trabajadores, siempre los hemos invitado, ¿sí? A zonal judicial, a subjudiciales, todos, siempre los hemos invitado y nos los hemos encontrado en los encuentros. Qué maravilla que estén participando constructivamente, porque ese también es otro mensaje. No para incentivar las decisiones o las políticas, la amenaza de paro o el paro es la última, como le escuché a un sindicalista, decía la última ratio del sindicalismo, nos lo dijo en una de las mesas, ¿no, doctora? La última ratio del sindicalismo es el paro. Evitemos esas tensiones y esos conflictos, los hemos invitado. Usuarios del sector también, interesante. La doctora Marta ha compartido mucho con los propios usuarios en las mesas de concertación. Contenidos del plan, unos objetivos, un plan de acción, unas metas,
herramientas tecnológicas, nuevamente, compromisos, muy importante este ítem de los compromisos, porque si el Poder Judicial se va a comprometer en un plan decenal 2017-2027, sí resulta esencial para el Poder Judicial que el Gobierno Nacional se comprometa con los recursos, porque un plan que inicie su marcha y sean aplazados los recursos o el gobierno no tenga la capacidad y no cumpla con la provisión de recursos, sean más importantes otras prioridades que el Poder Judicial, pues ese es un tema sensible. Prioridades, objetivos comunes, capacitación y seguridad, mecanismos de seguimiento. Bien, entonces dentro de ese contexto, siguiente diapositiva, el gran propósito que hemos marcado en este plan es que las políticas públicas y las reformas a la justicia deben tener en la justicia su origen o por lo menos su aprobación. No más reformas, no más planes, no más leyes estatutarias, no más proyectos de reforma a los códigos que no tengan origen aquí o por lo menos su aprobación. Entonces, en ese sentido, y para cumplir ese propósito, ese gran propósito, tenemos 3 estrategias de cara al plan decenal. La siguiente diapositiva nos muestra el itinerario. La primera y única reunión sobre el plan decenal con la exministra Ana María Ramos, está en verde, se dio el 16 de febrero, y entonces lo que le pedimos a la sala en su momento era que el despacho participara con la UDAE, con la doctora Luz Marina Velosa, en la revisión y una posible actualización del documento que venía trabajando la doctora Luz Marina, pues en el marco de las reuniones con el Ministerio de Justicia. Hicimos una primera versión del documento, el documento ya lleva 2 versiones, la tercera versión la vamos a concluir el próximo viernes, que va a representar lo que ha sucedido hasta el pasado mes, hasta la comisión interinstitucional. Entonces hicimos un documento propio, como les digo, vamos para la tercera versión, y ese documento también lo llevamos a la comisión interinstitucional y se presentó esta estrategia. Ello es bien importante, la conexión sala administrativa-comisión interinstitucional, ¿sí? La sensibilización de ellos frente a lo que está haciendo el Consejo Superior, la sala y todos ustedes. Entonces ahí se abren unos espacios de diálogo, a veces de quejas, a veces la comisión interinstitucional se queja, eso es válido, eso es legítimo, porque son los voceros de las jurisdicciones y también de las organizaciones sindicales. El tercer aspecto está referido a la Secretaría al Interior nuestro, de la sala administrativa, una secretaría técnica que mantiene la UDAE, a un despacho coordinador, asunto que definirán los colegas cuando lleguen los nuevos magistrados. Esa coordinación se mantiene, en este caso la doctora Gloria López. Si esa coordinación se va a ampliar, también pueden participar, como trabajamos nosotros, otros despachos, ojalá se mantenga, por supuesto, en su cabeza, doctora Gloria. Un apoyo técnico estratégico que siempre tuve en esta estrategia con el despacho del doctor Agustín Suárez Alba, y siempre al interior de la sala, porque todo lo que se ha podido hacer en este poco tiempo ha sido con el apoyo de la sala. No hemos sido nosotros, hemos sido una sala, hemos sido un cuerpo colegiado. De alguna manera, pues hay unas dinámicas en esas estrategias. Hay alguien que frente al tema, que llaman el front office, y hay alguien que está adentro ayudando a construir la estrategia, que es el back office, y así lo hemos llevado a cabo. Surge un aspecto importante, hay una programación que quiero recordarles, muchos de ustedes la conocen. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros hicimos una primera aproximación en Armenia y en Barranquilla.
no era un plan decenal, ¿sí? Allá nos vimos con nuestra magistrada de Manizales, y luego empezamos ya el trabajo de los encuentros en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, el de Bogotá, del pasado lunes. Quiero citar a la doctora Miriam. Miriam dice: esto para mí es un sueño hecho realidad. Fueron los magistrados de todas las altas cortes, ¿sí?, de los tribunales. Tuvimos la participación de todas las especialidades de Bogotá. Y la actividad de la tarde es un taller, ¿sí?, con la plena participación. De esto quedan registros fotográficos, pero sobre todo queda un material. Trabajamos con una metodología de construir política pública, queda un material que va alimentando las 4 dimensiones que a continuación voy a explicar. El tema está solamente suspendido para reprogramar, como es natural por la coyuntura en que estamos, Montería, Manizales, porque lo defina la Corte Suprema. Seguramente ya pues se retomará la agenda y los nuevos magistrados tomarán la decisión a partir de ya su posesión, la participación o darle curso a estos 2 que están por definir, Montería, Manizales. De todas maneras, el 3 de junio coincidió con que la conformación de listas pendientes del Consejo de Estado y de la Corte Suprema van a ser el 2 y el 3 de junio, ¿sí? Nosotros la próxima semana tenemos en la sala del miércoles la precalificación. Lo que no queremos de ninguna manera es correr la agenda, no queremos dar el mensaje que por la provisionalidad o la llegada de nuevos magistrados se retrasa un solo día la conformación de las listas. Entonces también el día 3 de junio se terminaba cruzando con la conformación de dichas listas. Bien, ahí está la agenda, ustedes pueden ver sus ciudades, lo que quiere la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ella ha sido actora presente y permanente en los encuentros en las regiones, es hacer un gran inventario de necesidades de la rama, así lo ha venido formulando. Tiene en los encuentros la relatoría especial de la doctora Miriam de la escuela, de Ivonne, su colaboradora, estuvo acompañándonos o estará acompañándonos el doctor Alejandro Pastrana. En fin, estamos construyendo ese gran inventario desde la región de las necesidades, visitando los despachos judiciales. La presidenta de la Corte, llegamos a los despachos, vamos a los despachos, miramos la realidad. A veces uno escucha aspectos ciertos, a veces un poquito de exageración. No es lo mismo cuando uno le cuentan o le muestran una foto, cuando uno ya ha ido a los despachos. Entonces, pues para los colegas de nuestra jurisdicción, pues como voceros que somos de la Corte, será un asunto de gran prioridad. Bien, entonces las 3 estrategias que sintetizo de lo que he venido diciendo, la siguiente son: un documento inicial en el rojito que se debe mantener actualizado, es nuestra recomendación. ¿Para qué? Para que en la medida en que ya el gobierno, el ministerio avance, nosotros siempre digamos: mira, aquí está nuestro documento, aquí está el trabajo al día. Ese documento cada día es más robusto, es más diverso. Yo pues estoy fascinado. Para mí, en alguna época me pusieron a dictar clases en política pública, esto ha sido una vivencia muy importante. Entonces ese documento tenerlo siempre al día. Ya les decía, vamos a tener la última versión, dejamos la versión el día viernes, y dentro de esto algo que es muy importante, y es el apoyo, el soporte de una línea de investigación que aprobó la sala. Además de aprobar la sala, queremos liderar las personas que tenemos estudios y queremos hacer investigación, estudios pues superiores en temas relacionados con la justicia y que hayamos trabajado o trabajen en el Poder Judicial. Esa línea de investigación, la primera reunión está convocada para el lunes, el viernes vamos a volver a sesionar. Entonces, otro sueño de la escuela, además de los concursos, además de la formación, era que la rama tuviera una línea de investigación académica propia, y vamos a estar allí
por mencionar nombres, magistrados que llegaron al título de doctores como Humberto Sierra o Magdalena Correa, personas que hoy en día son muy reconocidas internacionalmente en la academia. Yo particularmente dije, toda mi vida se va alineando. Yo me había graduado en mi doctorado el 22 de septiembre del pasado año y mi enfoque era el análisis de la seguridad jurídica, una visión multidisciplinaria, y llego a este cargo y digo, pues esto sí, la vida, ¿cómo me consiente? ¿Cómo me quiere la vida? Después de uno terminar un doctorado de 9 años y lo ponen en esta posición y le abre la posibilidad de hacer un aporte académico, pues uno normalmente hace un esfuerzo de esos para serle útil a la sociedad en alguna temática. Y así hay muchos doctores en la rama. La rama del poder público que tiene más PhD es la rama judicial, y más magíster, que no son de poca monta, no, importantísimos, y muchos candidatos a doctor, y también muchos candidatos a maestría. Hay un gran valor, el capital social, académico de la rama es inmenso, es una gran fortaleza. Pues la escuela la convocará, la alimentará, siempre trabajando cruzados con todas las universidades, ¿sí? Las universidades de las regiones, todas las universidades de Bogotá, sin ningún tipo de exclusión. Mira lo que va a suceder en los próximos años, el próximo decenio. Vamos a tener 3 nuevos gobiernos, ¿sí? No me digan en quién están pensando. Vamos a tener 3 nuevos planes nacionales de desarrollo. Cuando estemos en el 2027 haciendo el balance de este plan, ¿en dónde estaremos en la vida, doctora Martín? Cuando estemos en el 2027 haciendo el balance de este plan, ¿sí? Han pasado 3 gobiernos y 3 planes nacionales de desarrollo. Entonces, por eso tiene que ser un documento robusto, un documento sostenible, un documento de verdadera visión de futuro. Bien, y ya se mencionaba el otro eje de la estrategia en verde, los encuentros distritales, donde nos ha recibido de una forma tan generosa las regiones. A veces dicen que no debe decir ya la provincia. A mí me encanta hablar de la provincia porque está como un país de provincias. Entonces, cuando dice provincia, está uno hablando del verdadero estado-nación culturalmente rico. La provincia ha recibido muy bien esta iniciativa y por eso esperamos que siga su curso. Y en amarillo, la línea de investigación que hará prospectivas de la justicia. ¿Eso cómo funciona? Pues cada doctor o magíster o candidato a magíster o candidato a doctor que tenga un tema asociado a la justicia, pues lo pone en conocimiento de esta línea, y tendremos la posibilidad en el marco de la línea de publicar, hacer una primera publicación. Conocí, yo mi doctorado era en el programa de Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Yo creí que más o menos tenía todo el panorama y conocí un documento formidable que se llama el Caleidoscopio de la Justicia. ¿Dónde está, magistrado Cali? Compañero, Caleidoscopio de la Justicia, ya lo tengo, ¿no? Ya lo levanté en la Luis Ángel Arango. Una investigación sociológica a profundidad de la justicia en Colombia, valiosísima, son 2 tomos, ¿sí? A los investigadores, a las personas que quieran profundizar, les recomiendo un gran trabajo, liderado por uno de los sociólogos de talla mundial, Boaventura Sousa, brasilero, y con muchos investigadores de la Universidad Nacional. ¡Qué trabajo tan interesante! Entonces, qué importante el reto de nosotros promover esa producción en nuestros estudios de doctorado, doctora Martica, promover esa producción para el Poder Judicial, ¿sí? Producción de investigación propia, hecha en casa. Hay material para ello. Podemos asumir ese reto. Bien. Entonces, el punto que para mí me resulta más emocionante es la siguiente diapositiva. Hemos identificado ya las 4 dimensiones dentro de las cuales se formulará el contenido de este plan. Primero son las concepciones.
Primero son las grandes preguntas. Primero uno piensa en los retos de la sociedad y después llena los contenidos que les acabo de mostrar. Entonces esa reflexión profunda está enmarcado en primero el perfil del juez. En este trabajo a lo largo del país hemos tenido el valioso apoyo de la doctora Luz Marina Velosa. Ellas, con tanta demanda de trabajo de la sala, han estado acompañándonos los viernes. En el tema de justicia material, real y efectiva hemos tenido a la doctora Miriam. En el tema de certeza del derecho, a la doctora Paola Zuluaga. Hemos tenido el tema de recursos para la legitimidad, un sistema abierto y moderno. Hemos contado con el apoyo de Alejandro Pastrana del despacho. Y hemos considerado que la investigación del caleidoscopio habla de las justicias en Colombia, ¿sí? No queremos irnos hasta allá, pero sí, las justicias en Colombia están representadas en estas 8 especialidades. En 8 especialidades, tan diversas, tan diferentes en su concepción. Por eso siempre hay que mantener ese norte, que no somos justicia, pero hay grandes diferencias, hay grandes asimetrías en todos los aspectos de la justicia, desde el plan decenal hasta los acuerdos, como lo comentábamos con la doctora Marta Olán, las asimetrías que hay en las especialidades: penal, civil, contenciosa, laboral, de familia, constitucional, la del posconflicto, ¿sí? Un paréntesis, lo que fue justicia y paz en el marco del posconflicto, todo el tema de restitución de tierras, lo que vendrá. Sin embargo, aquí hay una reflexión frente al posconflicto, y es que no todo el aparato judicial es la atención del posconflicto. Si Colombia no va a seguir siendo sostenible en su institucionalidad normal, natural, necesaria, y todo se nos va a volver posconflicto, no podemos de ninguna manera desplazar o permitir que se desplace la atención del ciudadano, del común, la problemática del común, que no es posconflicto. El posconflicto es una recuperación de territorio muy importante, muy valiosa. La praxis del posconflicto que nos contaba la doctora Marta Lucía Zamora ayer es muy importante en el manejo del expediente, de la digitalización, ¿sí? Pero aquí hay una preocupación que también se la ha escuchado a la presidenta de la Corte, y es que se habla, una cifra especulativa, de 2 billones en recursos para fortalecer la justicia, sí, pero ojo, que esos recursos no pueden salir de ninguna manera, ¿no, doctora Cela? De ninguna manera pueden salir de los recursos que hoy son exiguos y apenas precarios para poder prestar el servicio. Entonces hay que tener cuidado con ese tema que es tan importante. Todos queremos la paz, quien no va a querer la paz, sino como un monstruo, pero que no descuidemos la justicia, porque son como oleadas, digamos, han sido oleadas a veces de políticas de gobierno con temas coyunturales, de política, pero la justicia es mucho más que una política de gobierno. Esta quizás es la más importante, pero la estabilidad del sistema es muy importante. Y la disciplinaria, que también aparece con unas características especiales, pero hay que reconocerla también como una de nuestras especialidades. Por ello son 8. En estas 4 dimensiones nos estamos planteando con los grupos de trabajo, con las mesas de trabajo, unas preguntas. La primera dimensión, los nuevos retos que tendrá que asumir el juez. Pregunta, sigamos con la siguiente. ¿Cuáles son las competencias y destrezas que debe tener un juez en 10 años y su equipo de trabajo? Ahora que queremos abrir diálogo, por eso me dieron tanto tiempo, muchas gracias, compañero. Competencias y destrezas de su equipo de trabajo. ¿Vieron tan interesante cómo el juez ve su futuro despacho? ¿Cuál fue el que se animó, que no quería participar mucho? ¿Dónde fue, Alejandro? ¿En Cartagena, tal vez? En Barranquilla, el magistrado del Tribunal Civil. Bueno, por ejemplo, ese relato ahora de cómo se imagina, cómo cree el futuro del despacho judicial, los propios magistrados y jueces.
¿Cuáles son los principales factores para preservar la independencia del juez? Es que ese sí es el valor, pues, de la justicia, ¿no? La independencia. ¿Cómo promover un compromiso ético del juez y evitar que sea vulnerable a la corrupción? Y aquí quizás para agregar, vulnerable a veces no tanto el juez, sino el despacho, porque también hemos visto en estos encuentros que la corrupción surge a veces en los auxiliares de la justicia, o muchas veces en los auxiliares de la justicia. ¿A quién desprestigian los auxiliares corruptos? A la justicia. O surge no del juez, sino de subalternos, de colaboradores. Entonces el sentir del juez que hemos percibido, ayúdenme a blindarme contra la corrupción, incluso de pronto de mis colaboradores. Muy importante. Una segunda dimensión que tiene que ver con esto que ahora se llama nuevo derecho, ¿no? Justicia material, justicia real, justicia efectiva, el derecho viviente, un juez líder, comunicativo, conectado con la realidad social, ¿sí? Todo este discurso de la constituyente y de López Medina y progresista del papel del juez. Entonces allí, ¿cuál debe ser el rol del juez como director del proceso en los próximos 10 años? Debe enfocarse en su dirección procesal y de gerencia, yo en dimensión de juez constitucional. Y aquí siempre va a haber tensiones, ¿sí? Incluso el propio juez, seguro, tiene esas contradicciones interiores, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos con la aplicación de principios? Otro interrogante, ¿por medio de cuáles estrategias podemos asegurar la calidad en el sistema de administración de justicia? Y aquí viene un gran reto. La justicia tiene un poderoso sistema de gestión de calidad, digamos, la justicia no, la sala administrativa. ¿Cuál es el gran reto hoy en día del Comité de Gestión de Calidad que lideraba el despacho del doctor Monroy, hoy la doctora Holanda? Es llevar los sistemas de gestión de calidad a la actividad misional, al despacho judicial, ¿sí? No para exprimirlos más. Yo digo, la angustia, doctora Judith, de los jueces en estos encuentros es inmensa. El estrés del juez, lo hemos vivido, ¿no es cierto, doctora Miriam? Le produce a uno gran preocupación. Los mensajes de desespero de los jueces por las cargas de trabajo son inmensas, ¿sí? De ahí la importancia, como usted lo señalaba. ¿Por qué no le dan puntos a los jueces que se están preocupando por el sistema de salud ocupacional, porque haya buen clima de trabajo? Eso también es importante. Temas que se deben estandarizar en la dimensión humana, no en la dimensión tayloriana esa que explotaba a la gente moría en las fábricas a comienzos del siglo XX, explotada laboralmente, una dimensión humana. Por ello, sistema de carrera judicial, el mérito, el bienestar, la formación judicial, que también la doctora Miriam reivindica. Los jueces hacen un esfuerzo por formarse, por cualificarse, y eso no tiene valor en la calificación, por tomar cursos. Entonces, entre sacar los 16 procesos complejos, ¿sí?, o ir a tomar un curso de formación y actualización, pues dicen, no, me toca dedicarme a los 16 procesos complejos. Entonces se va rezagando con un gran potencial que tiene la escuela. ¿Cómo debe actuar el juez ante el cambio permanente de reglas y códigos ante situaciones difíciles y transformadoras? Y aquí vale la pena mencionar rápidamente ese paralelo que hemos venido haciendo, CEPACA versus nuevo Código General del Proceso. Doctor Néstor Raúl, el CEPACA fue una reforma concebida al interior del Consejo de Estado, ¿sí? La sala de consulta, el doctor Aponte, el pionero de esa iniciativa, y el Consejo de Estado se comprometió en esa reforma y la hizo, y la divulgó por todo el país. Y el principal texto de divulgación del CEPACA era del propio Consejo de Estado, ¿sí? El nuevo Código General del Proceso no se trabajó de esa manera. Entonces ahí también hay que detenernos en las reformas futuras o en las posibles contrarreformas. Dejamos un proyecto de ley para que, por ejemplo, los procesos laborales, nos lo pidió la sala de casación laboral, en los procesos laborales se puedan producir las sentencias de segunda instancia de manera escrita. Hay que revisar si eso se puede extender o se necesita. Entonces, de estas reformas vendrán contrarreformas. No quiere decir
acabar, apabullar. Lo que quiere significar una contrarreforma es hacer los ajustes que se requieran. Ya el propio Consejo de Estado lo plantea para el CEPACA en unos años. Doctor Edgar Carlos, un experto versado en el tema, seguramente vendrá en unos meses o años también algún ajuste a la ley del nuevo Código General del Proceso. La tercera dimensión. Es que la siguiente se adelante, gracias. La justicia material, real y efectiva. Muy bien, esta la acabo de mencionar. La siguiente, la certeza del derecho. Estas son las dimensiones que estamos trabajando, les recuerdo, en todo el país, en los encuentros. Las exigencias de seguridad jurídica. Porque es que la seguridad jurídica le contesta de alguna manera al nuevo derecho, ¿sí? Porque es que el nuevo derecho también debe tener certeza, parámetros de proporcionalidad, parámetros de racionalidad. Y en eso están pensando los jueces cuando se reúnen en estos encuentros a pensar, a diseñar un futuro. Bien, ¿cómo incentivar la gestión de conocimiento, aprendizaje y actualización por parte de los jueces? El juez activo, dinámico, emprendedor, conectado con la realidad. ¿Cómo establecer mecanismos de estandarización y parametrización de casos frecuentes y cotidianos que se definen por reglas? El proceso sencillo, ¿sí? ¿Cómo promover un sistema de información y divulgación de las providencias cuando el juez decide por principios para casos difíciles y casos transformadores de la sociedad? Este le contesta al anterior, ¿sí? El caso sencillo, el caso espejo, la aplicación uniforme, las jurisprudencias de extensión, ¿sí? Que han resultado muy útiles. Aquí es la respuesta. Bien. La cuarta y última dimensión está relacionada con los recursos para un sistema que sea abierto, oportuno y moderno. Identificar los recursos humanos, organizativos, tecnológicos, logísticos. Eso está asociado a la legitimidad y la confianza. ¿Cómo vamos a tener legitimidad y confianza si no prestamos un servicio de calidad? Si llega el ciudadano, entra a un palacio y no encuentra un letrero de orientación o alguien que lo reciba en la recepción, ya ahí ya empezamos a que el ciudadano se siente mal atendido, ¿sí? Entonces, desde ahí hasta el tema de una justicia que se pueda hacer por medios virtuales. Entonces, aquí en los encuentros, la primera parte de los encuentros vienen y hacen la catarsis, ¿no? Doctor Sierra, ¿recuerda en Cartagena? La primera parte, la más dura fue Cartagena, ¿sí? Pero ya nos vamos a poner al día. Entonces haces, y luego ya que se han descargado de todas esas necesidades que quedan documentadas, ya entran a hacer un trabajo de cara a estas dimensiones más tranquilos, más relajados, a aportar en la parte de concepciones e ideología. ¿Cuáles son las necesidades básicas apremiantes para que el juez administre con justicia, con tecnología en la oralidad? ¿Qué medios de comunicación e información de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro debe rodear al juez en los próximos 10 años? El tema de comunicaciones, ¿sí? El juez tiene algo que comunicarse, además el juez hoy en el papel de la oralidad es un comunicador innato. El rol cambió, ya la justicia tiene rostro. Un tema muy importante a analizar y a tomar medidas. Asuntos del perfil y la formación que debe profundizarse por la escuela en los concursos, las capacitaciones y la investigación. Parte de la estrategia, estas son las 4 dimensiones, era convocar al Departamento Nacional de Planeación. Desde el primer día nos recibió muy bien y estuvo el doctor Simón Gaviria en la última comisión interinstitucional. Y quiero mostrar unas pocas diapositivas de las brechas que existen. Yo aclaro, a mí me han dicho que de 8 a 10. Yo empecé con la verdad, porque esto se va a poner más interesante ahora. Bien. Presencia de los jueces. Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro cómo el DNP está construyendo unos mapas en todo el país en donde se hace presencia, y esos mapas los está cruzando con varias variables. Reitero, presentación del DNP, no es de nuestra propia autoría, por eso es tal cual la diapositiva. Entonces cruza, por ejemplo, la siguiente dice presencia.
Entonces, cruza con las regiones del país donde hay mayor cultivos ilícitos. O la siguiente, por favor, por minería, listo, perfecto. Entonces cruza los despachos judiciales y entonces ahí se puede apreciar en esa diapositiva que donde hay menor presencia de despachos judiciales hay mayor número de cultivos ilícitos. La siguiente, la minería ilegal, el mismo ejercicio, en donde hay menor presencia de despachos judiciales hay mayor minería ilegal. Por favor, la siguiente, clic, gracias. La siguiente, este es genérico, el desarrollo detrimento. Este es genérico, el desarrollo de los municipios. Acá está todo. Miren lo importante en la siguiente, por favor. Desarrollo de los municipios, indicadores como condiciones de vida, ahí en la mitad, ingresos municipales, disparidades económicas, conectividad, seguridad, desempeño institucional. Entonces se cruzan todos esos indicadores con la presencia en los juzgados. La siguiente, por favor. Desarrollo de los municipios, un ejercicio similar también, acciones armadas, homicidios, secuestros, minas antipersonales, desplazamiento forzado. Entonces vean en esta concepción el reto tan interesante, y es analizar la demanda judicial, la oferta o la demanda, ¿sí? Nuestra capacidad de oferta institucional versus la demanda de conformidad con estos criterios. No solamente lo que casi siempre hemos venido haciendo en función de cuántas demandas tenemos, también en la perspectiva de construir legitimidad institucional. Entonces hacer nuestro mapa de despachos judiciales cruzando estas variables. El director de ANP planteó además no solo eso, dijo, quiero hacer una encuesta de necesidades jurídicas. La siguiente diapositiva, por favor. Eso ya más o menos lo hablamos, el desarrollo del municipio. La siguiente, esta pues nos vuelve y nos cruza, es decir, la del desarrollo en donde hay juzgados hay mayor desarrollo, ¿sí? Eso lo dijo así tal cual el director de Planeación Nacional, ¿sí? El modelo de la encuesta de necesidades básicas, veamos, hay unos módulos de calidad de vida. Lo que plantea el doctor Gaviria es que se está haciendo un trabajo donde se tienen en cuenta todas esas variables que ustedes ven ahí en esa figura geométrica. Una de ellas son las necesidades jurídicas. De nuevo, la diapositiva del doctor Gaviria. Análisis transversal de la justicia con las diferentes dimensiones de bienestar de los hogares. Entender mejor las barreras de acceso a la justicia y sus efectos asimétricos por grupos poblacionales. Caracterización y georreferenciación de la población en condiciones de pobreza. Posibilidades de garantizar continuidad en la medición. Y entonces la noticia que nos dejó el doctor Simón Gaviria en la siguiente diapositiva es que Colombia va a realizar este año una gran encuesta sobre las características de la justicia en Colombia y va a censar, va a conocer necesidades en 48.000 puntos del país. Dice doctor Gaviria, la encuesta más grande que se ha hecho en el mundo sobre necesidades de la justicia, y citaba, son de nuevo cifras de él, que en Australia se censaron 20.000 personas, en Kenia 12.000, en Estados Unidos 4.125. Entonces, pues qué importante, vean ustedes esa conexión que ya existe, que eso queda en la comisión interinstitucional. Seguramente la sala administrativa lo invitará en las próximas semanas también a conocer los pormenores de este trabajo. Ya esto quedó en la comisión interinstitucional como un tema de Estado, porque cuando decimos rama es la rama sola. Cuando logramos conectarnos, ¿sí?, como en este caso, con el Congreso que aprueba la ley, el plan decenal, con el Gobierno Nacional que quiere contribuir y vincularse al fortalecimiento de la justicia como política de Estado, con planes de inversiones de largo plazo,
y con el Poder Judicial, entonces ya esto adquiere una dimensión de política de Estado. Eso es lo que se está construyendo en este momento. Y entonces, para terminar esta reflexión, quiero la siguiente diapositiva. A mí este cargo me inspiró mucho y escribí una columna que se llamaba Justicia con la Justicia, porque creo que pues, hay un proceso muy complejo de deterioro contra la justicia y de una justicia que no muestra tantas cosas importantes que hace. Y quizás eso pueda ser un tema de un futuro encuentro, cómo ser voceros, comunicadores, con qué instrumentos. Ya Reynel está feliz porque ya tiene una community manager en el equipo de comunicaciones, está que no cabe de la dicha, Reynel, con la ingeniera Gina, con la comunicadora, porque le estamos dando una visibilidad a lo que está sucediendo al interior del Poder Judicial. Y entonces, solo para mencionar algunas cifras que hemos en el recorrido del país, vamos dejando en los medios de comunicación regional que son tan importantes, en el Heraldo o en el Universal, hacemos esa tarea, dejamos cifras como estas, ¿sí? Miren la productividad de la justicia en Colombia, de la rama judicial. En el último año se produce 2.792.040 sentencias. Miren esta cifra, ustedes conocen la propia, ¿sí? La de su distrito. Miren lo sumado, ¿sí? Miren la importancia que tiene. Miren ustedes el desempeño, miremoslo en el cuadro, por favor, la siguiente. Miremos el desempeño. Esas 2.792.000 sentencias están divididas en las distintas jurisdicciones. Por supuesto, pues la jurisdicción ordinaria, miren, ahí está 2.476.000. La jurisdicción ordinaria, 2.476.425. Cada una es importante, por eso me voy hasta la última cifra. Miren la importancia. La disciplinaria, 43.336. La contenciosa administrativa, 271.000 sentencias. La constitucional, 861. Ahí tengo una duda porque no me cuadra, pero esto me lo dio la UDAE, pero no me cuadra. Bien, entonces miren ustedes cómo el Poder Judicial es un poder productivo. Esto poco se representa. ¿Cuántos colombianos hay detrás de cada una de estas sentencias? ¿Sí? Este es un servicio público que produce satisfacción, ¿sí? Que produce respuesta, que produce resultado. Los tiempos de respuesta, ese es otro análisis. Digo que a la doctora Luz Marina que podemos construir un indicador donde crucemos el número de sentencias que se evacúan, las sentencias, el número de procesos existentes, los tiempos, para saber cuál es el tiempo promedio por jurisdicción. Se lo pedí concreto a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo pedí concreto porque en esa publicación de semana quería contar mi historia. Cuando yo me especialicé en Derecho Administrativo en el externado en el 90, el tiempo de respuesta que se informaba, porque no había estadísticas, por los profesores que me dictaron la especialización, es que la jurisdicción se podía demorar 6 años en la producción de una sentencia. No había juzgados administrativos, era tribunal, Consejo de Estado, ¿sí? Entonces le dije, doctora Luz Marina, apliquemos ese índice. ¿Cuál es el promedio nacional de la jurisdicción contenciosa administrativa? 9 meses. Si uno mira las estadísticas de la sección primera del Consejo de Estado, el Consejo de Estado está fallando en 1 año y medio los asuntos que llegan en el marco del CEPACA, en 1 año y medio. Son cifras muy importantes, pero claro, las viejeras por el Código Contencioso Administrativo en escrituralidad de la propia sección primera son 1.600. Entonces, la inconformidad ciudadana termina siendo por cuenta de esos antiguos procesos, pero hoy en día la nueva dinámica de la jurisdicción contenciosa ha sido transformadora, impresionante. Hacia allá tenemos ahora el gran reto de llegar con la jurisdicción ordinaria, con la jurisdicción civil, con la jurisdicción laboral, seguir esa ruta favorable que ha marcado el Consejo de Estado.
Y aquí quiero representar en la siguiente el tema de productividad de la justicia en tutelas. Mi primer aprendizaje en esto fue con el doctor Néstor Raúl, que estoy seguro hará lo propio con sus nuevos compañeros. Entonces él maneja hoy un librito con unas cifras buenísimas, entonces nos lo presentó. Dijo, miren, en materia de tutelas. Entonces el doctor Néstor Raúl me presentó la cifra del 2014, ya tengo la del 2015, el doctor Néstor Raúl ya me actualicé. Entonces aquí tenemos en materia de tutelas 723.339 en el año 2015, ¿sí? En la constitucional 231, la contenciosa administrativa 90.441 tutelas, en la disciplinaria 4.029 y la ordinaria, miren, la ordinaria 628.658. Y entonces aquí viene una reflexión casi final, porque ahora los vamos a escuchar y vamos a escuchar a nuestras líderes en las dimensiones. Queremos devolvernos a las dimensiones, pero viene una reflexión ya casi final. La siguiente diapositiva. Vean ustedes, nuestra justicia tiene una alta capacidad de producción. Alta capacidad de producción. Creo que el gran reto es ver cómo desincentivamos la demanda de la justicia. Es decir, cómo hacemos acuerdos con el Ejecutivo para que no lleguen tantos procesos, porque pues la tutelitis o las tutelatones, eso nos hace mucho daño. Nos da legitimidad, pero para los procesos recurrentes nos hace mucho daño. Y creo que eso es perfectamente posible. La segunda reflexión es que vamos a cumplir el 4 de julio 25 años de la Constitución Política de 1991. Las bodas de plata de la Constitución Política. Y vamos a demostrar a través de la investigación académica algo que todos pues creemos, pero no lo podemos constatar. De las tres ramas del poder público, la rama transformadora, la rama del cambio, la rama que se sintonizó con el ideario del constituyente fue la rama judicial. El poder judicial ha sido el gran órgano transformador de la Carta. Miren ustedes las ejecutorias, piensen en las ejecutorias del legislativo, del Congreso, que tanto nos han acercado a través de leyes a combatir la desigualdad, a combatir la pobreza, a materializar a través de políticas públicas, acciones de gobierno, un Estado que sea más igualitario. ¿Cuáles han sido las grandes leyes transformadoras? La reforma agraria. ¿Cuáles han sido las grandes leyes transformadoras que nos acercan a ese ideario? Miren ustedes el Ejecutivo, ¿sí? Difíciles tiempos que tiene el Ejecutivo, que también es complejo, ¿sí? Falta de credibilidad. ¿Cuáles han sido las grandes medidas transformadoras? ¿En qué quedó el gran ideario de la descentralización para que nuestro Estado fuera un Estado de regiones? En nada. Medidas legislativas y actos legislativos regresivos. Entonces el Poder Judicial es el verdadero transformador, el que le ha cumplido a la Carta de 1991. Solo necesito 5, me dio 15. El gran transformador, el Poder Judicial. Entonces eso tenemos que divulgarlo, hacerlo saber, comunicarlo, seguir en esa misma línea, no dejar apesadumbrarnos en medio de estas incertidumbres que hemos vivido en estos meses. Ese es el gran reto. Esto hay que constatarlo, reitero, con investigación, con trabajo de investigación social. Y estas son reflexiones, pues sí, un poco académicas de hacia dónde van los sistemas judiciales. Y hoy, esta que es como una redundancia, nos dice, van hacia un derecho justo. Hacia un derecho justo, porque es que a veces el derecho es injusto, ¿sí? Se llama derecho, pero a veces es injusto. Y ese es el gran reto, el gran ideario. Esta rama sí que tiene la capacidad y el compromiso social de producir un derecho justo. En perspectiva de protección de derechos humanos, pues esto suena a un lugar común.
pero aquí hay que fijar un ideario y unas prioridades, ¿sí? Derecho a la vida, por supuesto, pero también frente a los llamados derechos económicos, sociales y culturales. La gran reflexión es que no solamente hay que materializar los DES, sino hay que preservar, porque este es un Estado amenazado en su patrimonio público, amenazado en su medio ambiente. Si el Poder Judicial no sigue contribuyendo en la defensa vertical de esos derechos, de esos patrimonios colectivos que tenemos en todo el país, no vamos a tener Estado. ¿Sí? Y ahí entonces entra un elemento fundamental, en donde la rama judicial ha sido el gran actor en las últimas décadas, el tema de la corrupción, el tema de la criminalidad. En los momentos más críticos, en los momentos de los auges del narcotráfico, ¿quién pagó el precio más alto? ¿Dónde están las víctimas del Estado con la toma del Palacio de Justicia? En el Poder Judicial. ¿Y qué había detrás de ello? La criminalidad del narcotráfico. ¿Quién le puso el pecho con vidas valiosas, profesores nuestros, a esa crisis donde el narcotráfico quería cooptar el Estado, el Poder Judicial, la rama judicial? ¿Y quién frenó fenómenos a comienzos de este siglo graves y preocupantes como el paramilitarismo? ¿Quién se dio el lapo de dictar las medidas contra congresistas vinculados con el paramilitarismo? El Poder Judicial. Claro, eso tuvo un costo político enorme. Eso tuvo un gobernante enfurecido contra el Poder Judicial, peleándole al Poder Judicial, desprestigiando al Poder Judicial. Porque es que en ese esquema ideológico del presidencialismo, que yo llamo el Leviatán, para no hablar de apellidos nacionales, el doctor Leviatán, porque son muchos, de tiempo atrás, no es uno, son muchos, ¿sí? Entonces el Leviatán hace esa apuesta: hay que debilitar el Poder Judicial en Colombia, porque es que tiene mucho perfil, tiene mucha credibilidad, y cualquier situación de posible corrupción, de 56 magistrados de altas cortes, Reinel, 2 han sido cuestionados, ¿sí? No condenados, 2 cuestionados. 1 de la Corte Constitucional. Hay que desprestigiar toda una institucionalidad con semejante reputación como lo de la Corte Constitucional, con semejantes hombres honorables y mujeres que han conformado esa corporación. Entonces el tema tiene también un trasfondo político, ideológico, de concepción, ¿sí? Lo que ha pasado en los últimos tiempos, radicar un acto legislativo semanas después de uno de estos escándalos, es un propósito de Leviatán, para no hablar de nombres propios, ¿sí? Es un propósito. Ese es parte del reto que enfrentamos. Volviendo a las dimensiones y queriendo compartir estas dimensiones con ustedes, esta flecha con sus 4 dimensiones queda en manos de ustedes. Voy a entregar ahora el micrófono para que las compañeras que nos han acompañado en los encuentros tomen la posta, y luego este micrófono estará en manos de los magistrados que nos van a reemplazar. Enhorabuena. Muchas gracias a todos.